Jóvenes, buenas noches. Bueno, vamos a empezar la sesión, ¿no?, de aprendizaje de cultura artística, ¿no? Eh, Número uno, y si nos alcanza el tiempo, número dos, por supuesto, ¿no? ¿Están viendo la ventana? Parece que sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que estamos, ¿no? Aquí llamamos arte, ¿no? Empezamos con el tema del arte. El arte dice que proviene del latín ars, ¿no? Y es el concepto de todas las creaciones realizadas por el ser humano, ¿no? ¿A qué nos referimos esto? ¿No? A todo proceso creativo, ¿no? Desde la aparición, cuenta la historia del Homo sapiens, ¿no es cierto? El hombre al que llamamos prácticamente mono, ¿no? Eh, Tuvo sus iniciativas, ¿no?, de creación, ¿no es cierto? De creación ya sea en la música, ya sea en la danza, ¿no?, en los actos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, el arte viene a ser prácticamente la creación, ¿no?, del ser humano, ¿no?, en todos los aspectos, en todas las ramas. Muy bien. Tenemos elementos principales del arte, tenemos el talento, tenemos el concepto, tenemos el medio, tenemos el contexto y la referencia, estilo, el valor y la estética. Prácticamente nueve elementos principales del arte. ¿A qué se refiere el talento? Significa que viene a ser a la preparación, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿no? La información, el conocimiento que tiene, pero más que todo la preparación para llegar, ¿no?, a dominar, como se dice, a dominar, ¿no?, a tener un potencial en alguna especialidad. Muy bien, el concepto, como su mismo término lo dice, el concepto, tiene que ver más que todo, lo enfoca a la psicología de que el artista debe transmitir algo, ¿no? Entonces tiene que ver con una transmisión de conocimientos, ¿no? Una transmisión de conocimientos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Conocimientos de emociones, de sentimientos que tengan que ver artísticamente, ¿no? El medio viene a ser por donde se transmite, ¿no?, la comunicación. En este caso, por ejemplo, en un dibujo, el medio sería el papel, ¿no es cierto? Sería el papel, ¿no? El papel, y sería también el lápiz, ¿no es cierto? O el carboncillo, ¿no es cierto? En la música, ¿cuál sería el medio? Sería un instrumento, ¿no es cierto? Un instrumento. Muy bien. Contexto. El artista está inmerso en un contexto social, político, económico, cultural específico, ¿no? Tiene que ver con la sociedad, el contexto, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo social, con lo religioso, con lo político, con lo cultural, lo económico, ¿no es cierto? En donde se puede encontrar un ser humano para iniciar un proceso o una creación artística. Muy bien. Tenemos también, aparte, la referencia que tiene que ver con la inspiración, ¿no? La inspiración primaria del artista. Muchos genios creativos han sido sugestionados por el estilo, la técnica, el concepto o la ejecución de grandes exposiciones artísticas. Una excelente obra de arte suele estar influenciada por otra obra, la cual a su vez es interpretada de ese nuevo análisis. Puede surgir una gran propuesta creativa aún mejor. Entonces la referencia tiene que ver prácticamente con la inspiración, ¿no es cierto? Con la inspiración primaria de todo artista. El estilo artístico de cada artista imprime en sus obras un sello húmedo sobre el resultado final de sus obras, ¿no? El estilo tiene que ver con las características propias de cada compositor, ¿no? Toda persona que crea se le llama compositor, ¿no? Puede ser un compositor de pintura, un compositor de una obra teatral, un compositor de una obra musical, de una obra visual, etcétera, etcétera, de una pintura. Entonces, a eso llamamos estilo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo creo una obra artística, ¿no? Y otra persona crea otra obra artística, pero mi obra artística va a ser diferente, ¿no es cierto? Va a tener características diferentes, sentires diferentes, ¿no? Emociones diferentes a lo que creó la otra persona, ¿no? Muy bien, entonces siempre hay una diferencia entre estilos. El valor. Este elemento se refiere al valor agregado distintivo de cada obra de arte, ¿no es cierto? El valor es un factor percibido por el espectador, lo que lo hace de carácter subjetivo y depende del juicio del observador. Este valor, más que todo, tiene que ver con la parte valorativa, ¿no?, de un arte, ¿no? La parte
cómo valoramos la parte creativa, ¿no es cierto? De un proceso creativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esa obra, ¿no es cierto? Que puede ser por su estética, por su belleza, ¿no es cierto? Todo eso le suma un valor a una obra artística. Muy bien, la estética. La estética tiene que ver con la belleza, ¿no es cierto? Lo profundo de un ser, ¿no es cierto? Lo bonito, lo bello, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué bonita música, ¿no es cierto? Qué bella música, ¿no? O, por ejemplo, apreciamos un cuadro y decimos, por ejemplo, qué bonito cuadro, ¿no? Qué bonitas pinturas, ¿no es cierto? Qué bellas pinturas, ¿no? Entonces estamos hablando a eso llamamos lo estético, ¿no es cierto? Lo bello de una creación artística. Muy bien. La breve historia del arte cuenta que el hombre, ¿no es cierto? En la aparición, como el Homo sapiens, ¿no? El arte se origina prácticamente desde esas épocas, ¿no es cierto?, del Homo sapiens, que básicamente le enfoca a rituales mágicos. Ahí aparece el arte, ¿no? En los rituales mágicos por medio de la música, por medio de la danza, ¿no es cierto? Eh, con el Renacimiento italiano a fines del siglo XV comienza a distinguirse la artesanía y las bellas artes, ¿no? El artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que el artista es creador de obras únicas, ¿no es cierto? Entonces el artesano es aquel que se dedica a producir obras múltiples. Artesano, ¿no? Que tiene que ver con la cerámica, que tiene que ver con la piedra, ¿no es cierto? Con la escultura, etcétera, etcétera. Mientras que el artista es creador de obras únicas. Muy bien, pasamos acá a la clasificación de las artes. En la antigua Grecia se incluía 6 disciplinas dentro del arte, como tenemos la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la literatura. Ahí tenemos las 6 principales: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía y la literatura, ¿no? Más adelante se adhieren el cine, ¿no? Más adelante también la fotografía, ¿no? ¿No? Las historietas, ¿no? La televisión, la moda, la publicidad y los videojuegos, ¿no? Son otras disciplinas que son más adelante, ¿no es cierto? Más modernas. Muy bien. En este sentido, hay que destacar también que la UNESCO se dedica a catalogar aquellas obras y monumentos artísticos que tienen un valor incalculable y una belleza inigualable. La UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con prácticamente valoriza, ¿no? Valoriza las obras, eh, las obras de nivel, de máximo nivel de calidad, podría decirse, en todas las áreas, ¿no es cierto? Tanto en la música, tanto en la pintura, ¿no? Y valoriza a los representantes de cada país, ¿no es cierto? Ya sea en todas las ramas, ¿no? Distingue, ¿no es cierto? Califica, ¿cierto? La UNESCO. Muy bien, tenemos acá una clasificación de las artes a través del tiempo, ¿no? Antiguamente, a través del tiempo, había una clasificación de las artes, se clasificaba en música, en danza, en teatro y en literatura, ¿no es cierto? También tenemos una segunda clasificación, que tenemos las artes del espacio, ¿no es cierto? Donde está la arquitectura, el dibujo, la pintura, la escultura, la gráfica, ¿no? ¿Por qué son del espacio? Porque trabajan a nivel bidimensional o tridimensional, ¿cierto? Entonces tenemos las artes del espacio, la arquitectura, el dibujo, la pintura, la escultura, la gráfica. Y el arte mixto que mezcla las dos, ¿no? Las del tiempo y las del espacio, ¿no es cierto? Y de esas dos mezclas sale la cinematografía. La cinematografía, por ejemplo, que mezcla, por ejemplo, las pinturas, mezcla, por ejemplo, la música, mezcla el teatro, mezcla la danza, ¿cierto? Las obras literarias. Entonces es un arte mixto, la cinematografía. Por no decirlo, podría ser una de las más completas, ¿no? Porque agarra todo, prácticamente todas las artes, ¿no? Las artes también se pueden clasificar de esta otra manera, ¿no? En artes literarias, ¿no? Que tiene que ver con la literatura. Las artes auditivas, ¿no? Que tienen que ver con la música, ¿no? Las artes corporales, que tienen que ver con la expresión corporal. El teatro, ¿no es cierto? Los mimos, etcétera. Las artes plásticas, que tienen que ver con todo lo moldeable, ¿no es cierto? Con las materias que son moldeables. Por ejemplo, puede ser la cerámica, puede ser, por ejemplo, las velas, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, ceras, etcétera, etcétera.
Tradicionalmente el arte se dividía en dos. Tradicionalmente el arte se dividía en dos partes, ¿no? Como son las bellas artes, ¿no es cierto? Donde agarraba la música, la pintura, escultura, arquitectura, literatura, ¿no es cierto? Y las artes aplicadas o artes menores que tienen que ver las artesanías, ¿cierto? Muy bien. También más adelante existen otras clasificaciones, ¿no? Como son las artes liberales, las artes mecánicas, ¿no? Ahora se llegan a clasificar en artes plásticas también. Tenemos otra clasificación que son las artes plásticas, las artes escénicas y las artes auditivas. Aparte de una nueva reagrupación con el nombre de artes visuales, ¿no? Muy bien, seguimos. También se distinguen distintas actividades artísticas como contemporáneamente, ahora como el arte mayor o el elitista, ¿no? Y el arte popular y artesanía, ¿no es cierto? Entonces el arte mayor o elitista o arte popular y artesanías. Muy bien. La llamada bellas artes o de mejor forma se les puede denominar tan solo artes. Sin este calificativo de bellas, son aquellas actividades cuyo principal objetivo es la expresión mediante la forma, el espacio, el color, el ritmo, el sonido, etc. Muy bien, vamos a ir acá. Artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas que manejan materiales cuya principal propiedad es la plasticidad, ¿no es cierto? Las artes plásticas son una forma de expresión o lenguaje y su nombre procede del uso de materiales plásticos que son capaces de cambiar de forma conforme a la voluntad de quienes lo manipulan. Según el diccionario, la palabra plástico significa dúctil o blando, que se puede moldear o a quien se le da forma, ¿no es cierto? Las artes visuales abarcan un espectro mayor de manifestaciones, incluyendo a las artes plásticas. Incluyen a las artes plásticas. Son todas aquellas que para su consumo se utiliza la vista, ¿cierto? Muy bien. También se le aplica el término de artes visuales cuando se les añaden a otras manifestaciones artísticas, como el video, por ejemplo, ¿no? Es parte de un arte visual, ¿no es cierto? Y al igual que las artes plásticas son percibidas por la vista, pero que no usan de materiales plásticos, ¿no? Entonces las artes visuales no usan materiales, ¿no es cierto?, plásticos para su elaboración o práctica, pero donde sí, como su mismo nombre lo dice, entra a tallar la vista, ¿cierto? Son artes visuales porque se consumen a través de la vista, son considerados artes del espacio, ¿no? Porque en este se desarrollan hay bidimensionales y tridimensionales, ¿no es cierto? Los dibujos bidimensionales y tridimensionales. Bidimensionales porque tiene ejes X, y tridimensionales porque tiene los ejes X, Y, Z. Muy bien, vamos a hablar ahora una clasificación tradicional de las artes plásticas. Es la siguiente, ¿no? De las artes plásticas, el dibujo, la pintura, la escultura, la gráfica o técnica de la reproducción. Muy bien. Y nuevamente, el dibujo, la pintura, escultura, la gráfica o técnica de la reproducción. La inspiración proviene del latín inspiratio. La inspiración es el proceso o es el resultado de inspirarse o inspirar, entre paréntesis, hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones, impulsar pensamientos en la mente. Muy bien. El concepto tiene dos grandes usos. Por un lado, hace referencia a la iluminación que una divinidad o una fuerza sobrenatural aporta a una persona, ¿no es cierto? O sea, se refiere a la divinidad, a los que creemos en Dios, ¿no es cierto? Que tenemos, que somos dotados, ¿no? Tenemos talento, ¿no es cierto? O que Dios en un momento nos da esa inspiración, ¿no? Sobrenatural, ¿cierto? Para poder nosotros crear, inspirarnos en algo, tomamos una motivación en algo, nos inspiramos y creamos algo, ¿cierto? Nuestra mente está lúcida para crear, ¿cierto? Nos da lucidez, nos da una iluminación, nos da inteligencia, sabiduría en ese momento, ¿cierto? Y por otra parte, el término nombra el ingreso de aire al organismo a través de la nariz. Bueno, esa es otra referencia, otro concepto, ¿no es cierto? Concepto anatómico, como se dice, ¿no? En el primer caso, la inspiración está vinculada al estímulo espontáneo, o sea, surge del momento, que surge del interior de un artista o creativo. La inspiración no aparece por esfuerzo o voluntad, por lo tanto, se diferencia del trabajo o del entrenamiento. No aparece por esfuerzo, o sea, nace la inspiración sin esfuerzo. Es como una sabiduría, ¿cierto?
que nos nace, que nosotros tenemos algo dentro, que de repente nunca lo pensamos o nunca lo premeditamos, pero Dios nos da esa sabiduría, ¿cierto? O tenemos esa inteligencia para poder nosotros crear algo. Un ejemplo, por ejemplo, la inspiración para este libro me llegó cuando viajaba por el país junto a mi esposa, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente yo estoy viajando o en algún momento me puede coger en algún momento de la vida cotidiana diaria, ¿cierto? Y me viene un chispazo, me viene una idea, una iluminación divina, ¿no es cierto? Y me salen las ideas y yo la apunto o creo, ¿no es cierto? Voy creando algo. Aparte también, por ejemplo, acá dice, tengo que entregar un texto en pocos días, pero la verdad que últimamente no tengo inspiración y me cuesta escribir. Como también a veces queremos crear algo y no estamos inspirados, ¿no es cierto? No estamos inspirados, no estamos motivados, no tenemos la sabiduría de ese momento. Es como una fuerza, ¿no? Y inexplicable que tenemos en algún momento. Se nos prende el foquito, como se dice la idea, ¿cierto? Y podemos crear muchas cosas cuando estamos inspirados. Pero cuando no, por más que queramos concentrarnos en crear algo, no nos sale, no nos vienen las ideas. ¿No es cierto? Muy bien. Creatividad artística. La creatividad artística, a veces nosotros podemos decir, yo no sé dibujar, escribir, cocinar, por lo que yo no soy creativa. ¿Cómo que no? Pregúntale a tu mamá o a algún familiar con quien creciste. Seguro se acuerdan de todos esos inventos que se te ocurrían, esas ocurrencias, ¿no? Que teníamos desde antes, ¿no? Solamente lo sabe la mamá. Y obras de arte que realizabas cuando eras un ser libre de juicio interno y de la crítica de otras personas, capaz de expresarte sin filtros, ¿no? Confiando siempre en tu potencial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre hemos tenido alguna creatividad, ¿no? Tenemos alguna creatividad. Dios nos ha hecho a todos creativos, ¿no? Hemos tenido alguna creatividad, solo que no nos damos cuenta, o a veces no lo repotenciamos, ¿no? O a veces no lo tomamos importancia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos de niños, hay niños que pueden resolver rápido los problemas de matemáticas, ¿no es cierto? Son hábiles para las matemáticas. Hay otros niños que son hábiles, ¿qué cosa? Para los deportes, hay otros que son hábiles para el arte, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos creatividad. En algún momento lo hacemos, de repente no bien, ¿no es cierto? Pero son los primeros pasos o principios para poder repotenciar esa creatividad artística, ¿no es cierto? Esta creatividad artística lo podemos nosotros potenciar, lo podemos formar, ¿no es cierto? Formándonos, informándonos también, ¿no? Y podemos tener creatividad en algún momento, ¿no? Si nosotros nos formamos, aprendemos, ¿no? A cultivar. Muy bien, jóvenes, la importancia de la creatividad también tiene que ver, es muy importante porque influye en los grandes inventos, ¿no? De la tecnología, de la ciencia, ¿no es cierto? No solamente existe creatividad en el arte, no solamente, sino también en la ciencia, en la medicina, ¿no? En la NASA, por ejemplo, ¿no? La astronomía, en la geopolítica, ¿no es cierto? En la ingeniería, ¿no? En la medicina, etcétera, etcétera. El proceso de creación artística tenemos básicamente la motivación, tenemos la información, la incubación, la intuición, la evaluación, ¿cierto? 5 pasos importantes. La motivación se refiere que nosotros responde frente a las necesidades de hambre, de sed, de frío, calor, soledad, amor, pena, musa, ¿no? Una musa es una mujer, ¿no? Nos inspiramos y nos sale de repente una pintura, una obra de música, una obra de arte, etcétera, etcétera. La información dice que una persona siempre debe estar informándose, preparándose, ¿no? Llenándose de conocimientos para que cuando tengamos alguna creación lo hagamos de calidad. La incubación viene a ser un periodo de tiempo variable e inactivo. A veces ha sucedido algo que cuando ya estamos cansados, ¿no? Estamos dándole en el estudio o creando algo, ¿no? Inspirándonos en algo y llegamos a un momento que nos saturamos, nos cansamos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la incubación, un momento que como un descanso, ¿no es cierto?, para recargarnos de energía y venimos con fuerza. Y de repente en ese momento que venimos con fuerza, vienen los chispazos, vienen las ideas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ese descanso. A veces es por
cansancio o por saturación. La intuición es la iluminación, la inspiración divina, ¿no? El momento en el que sin el menor esfuerzo surge de improviso una idea o solución a un problema. No solamente el arte para crear algo, para crear arte, ¿no? Sino también para solucionar algún problema. Nos viene el chispazo, la idea, la iluminación, ¿no? La evaluación es el juicio, la selección, la verificación de una obra sin llegar a las exageraciones porque se perdería la originalidad, ¿no es cierto? No es bueno, por ejemplo, llegar a extremos en la evaluación, ¿no? Cambiar de repente en demasía una obra de arte, ¿no? Cambiarlo, ir cambiando, cambie una obra de arte porque se perdería la originalidad. O sea, por llegar de repente a una máxima perfección que no existe, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación. Muy bien, jóvenes, la belleza y la subjetividad tiene que ver con la belleza, lo bello, lo subjetivo, ¿no? De la persona, del ser más profundo, ¿no? Lo bonito, ¿no? De las cosas, de la creatividad, ¿no? Y eso nace del interior del alma, ¿no es cierto? Es una espiritualidad, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos para crear las cosas. Hacemos bello, ¿no? Lo hacemos bonito, ¿no? Y eso nos sale desde lo subjetivo de nuestro ser, cómo nosotros estamos formados, ¿cierto? Y los sentimientos que tengamos, las emociones que tengamos, ¿cierto? Eso lo vamos a transmitir, porque el arte es transmisión. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar por hoy día, la clase de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la otra clase.